Bienvenidos a Horizonte Sigma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las montañas más altas de la Tierra parecen más pequeñas que otras que se encuentran en diversos puntos del sistema solar? Si preguntásemos a la mayoría de las personas que encontramos por la calle cuál es la montaña más alta de la Tierra, la mayoría nos contestaría que se trata del Monte Everest, y esa inmensa mayoría estaría equivocada. El Everest es, sin embargo, el punto más alto de la Tierra. Se le conoce como el techo del mundo, pero realmente las montañas se miden desde su base hasta su pico, y la base del Everest se encuentra sobre la meseta tibetana, a varios centenares de metros sobre el nivel del mar. Con ustedes el volcán Mauna Kea, ubicado en las islas de Hawái, conocido por ser el punto más alto del estado, se eleva a 4.207 metros sobre el nivel del mar. Si se mide desde su base en el fondo del océano, su altura total supera los 10.000 metros, convirtiéndose en la montaña más alta del mundo, medida desde su base. Como podemos apreciar, supera ampliamente la altura del Monte Everest. Es considerado un sitio sagrado culturalmente importante para la mayoría de los nativos de las islas Hawái. Posee en sus laderas observatorios astronómicos y es un punto de interés para el turismo general. Pero ¿cuáles son entonces los picos más altos del sistema solar? Pues, encabezados por el Monte Olimpo, un volcán en escudo situado en el planeta Marte, con una altura superior a 21.9 kilómetros, según mediciones del altímetro láser de la Mars Orbiter, es la montaña más elevada de Marte y de todo el sistema solar. Seguida por la cordillera ecuatorial de Jápeto. Jápeto es una de las principales lunas de Saturno, descubierta en el siglo XVI. La sonda Voyager 2 hace décadas logró observarla y enviar las primeras imágenes de esta luna. En 2004, la sonda Cassini, explorando el sistema de Saturno y sus lunas, descubrió en Jápeto una estructura realmente llamativa y que sigue sin tener una explicación satisfactoria desde el punto de vista geológico. Una cordillera que recorre casi una tercera parte de su ecuador y alcanza alturas de hasta 20 kilómetros. Continuamos nuestro viaje por el monte Boussaule Sur, ubicado en la cordillera de los montes Boussaule, en la luna de Júpiter Io, el cual se eleva a unos 17.500 metros sobre la superficie circundante, probablemente formado por la tensión tectónica en la corteza de Io y no por erupciones volcánicas, a diferencia del monte Olimpo en Marte. Su nombre proviene de una cueva egipcia donde la mitología indica que Io dio a luz a su hijo Épafo. Pero entonces, ¿por qué en el planeta Tierra las montañas no son tan altas como en otros planetas y lunas de nuestro sistema solar? La respuesta es sencilla y combina geofísica, termodinámica, plasticidad de rocas y hasta equilibrio gravitacional. Como hemos mencionado en otros episodios, la física y nuestra comprensión de las ciencias poseen límites que han sido orquestados desde el momento en que se estableció la arquitectura de este universo. En este caso, el primer límite natural es el equilibrio entre peso y fuerzas de flotación. Toda cordillera se comporta en cierto sentido como un iceberg flotando sobre el manto terrestre. Este principio se llama isostasia. La corteza terrestre está flotando sobre el manto superior, que es más denso, pero puede fluir lentamente. Cuando una montaña crece, añade más masa sobre la corteza y ésta se hunde parcialmente en el manto buscando un nuevo equilibrio. Hay un punto en que la corteza ya no puede sostener más peso sin hundirse demasiado o sin que la roca se deforme plásticamente en profundidad. Es decir, si una montaña crece demasiado, su base se hunde proporcionalmente, gana altura, pero pierde parte por subsidencia. Imagina apilar nieve sobre un lago helado. El hielo flota y mientras más nieve pones encima, más se hunde el hielo. El segundo límite conocido es la resistencia de los materiales. Las rocas también ceden. Las montañas se componen de rocas que, aunque sean duras, no son infinitamente resistentes.
A partir de cierta presión y temperatura, como por ejemplo a varios kilómetros de profundidad, las rocas no se comportan de forma elástica sino plástica, es decir, fluyen lentamente como una masa muy viscosa. Esto, como ha de imaginarse, impone un límite estructural. El peso propio de la montaña aumenta la presión en su base. Si la presión excede la resistencia de compresión de la roca, ésta se deforma y la montaña se aplana debido al flujo interno. La resistencia de las rocas varía, pero en promedio la roca granítica común en las cordilleras tiene una resistencia de aproximadamente 200 megapascales. La densidad de la roca es de aproximadamente 2.7 gramos por centímetro cúbico. Si haces los cálculos usando la presión, obtenemos que a unos 10-12 kilómetros de altura la presión en la base igualaría la resistencia del granito. Esto significa que más allá de unos 9 a 10 kilómetros de altura, las rocas del basamento empezarían a fluir lateralmente, evitando que la montaña crezca más. La termodinámica, por supuesto, hace lo suyo. La temperatura interna, es decir, el calor del manto, reblandece la base. En la medida en que la estructura de la montaña desciende dentro de la corteza, la temperatura aumenta. El gradiente geotérmico anda de 25 a 30 grados centígrados por cada kilómetro. Debajo de una montaña alta, entre 30 a 40 kilómetros de profundidad, la temperatura podría superar los 1000 grados centígrados. Estas condiciones reducen la rigidez de las rocas y permiten el flujo dúctil del manto y la corteza inferior. Por tanto, una montaña muy alta calienta su propia base por presión y geotermia, haciendo que la base se comporte más como una sustancia viscosa que como un sólido. Esto genera un flujo lateral que reduce la altura máxima sostenible de la montaña. Y desde luego la erosión, como factor externo pero no menos importante, es un enemigo constante de la elevación. Incluso si la cordillera logra elevarse mucho, por ejemplo en el Himalaya, debido a la colisión entre India y Eurasia, la erosión atmosférica y glaciar se acelera exponencialmente con la altura. Más viento, más hielo, más diferencias térmicas, más gravedad actuando sobre pendientes empinadas y menor vegetación que proteja la roca. Así las montañas más altas pierden material más rápido del que puede ser elevado tectónicamente, y esto crea un equilibrio dinámico entre levantamiento y erosión. Por ejemplo, en el Himalaya los estudios muestran que la tasa de levantamiento tectónico es de aproximadamente 10 milímetros por año, mientras la tasa de erosión es también de aproximadamente 10 milímetros por año. Por eso el Everest no crece indefinidamente. Y por supuesto, como era de esperarse, el límite depende del planeta. El límite de altura de una montaña depende de la gravedad y de las propiedades de las rocas. Así que la limitación a crecer aproximadamente 9 kilómetros por las montañas más altas es el resultado de un equilibrio entre la isostasia, que es la flotabilidad de la corteza sobre el manto, la resistencia y plasticidad de las rocas, el calor interno que ablanda la base, la erosión atmosférica y glaciar, y por supuesto la gravedad terrestre, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si cualquiera de estos factores cambiara, por ejemplo, si la Tierra tuviese menor gravedad o rocas más resistentes, podríamos tener montañas de 20 o 30 kilómetros, igual que en Marte. Por último, procedo a explicarte la fórmula básica que nos permite realizar estos cálculos. Consiste en P mayúscula, que representa la presión en la base de la montaña en pascales, es igual a P minúscula por G por H, donde P minúscula es la densidad media de la roca en kilogramos por cada metro cúbico. La G, por supuesto, aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y H representa la altura en metros de la montaña. Por tanto, cuando P mayúscula, que es la presión sobre la base de la montaña, es aproximadamente igual a la resistencia de la roca, la base empieza a ceder, se comprime y fluye lateralmente. La montaña entonces se ensancha en vez de crecer, restableciéndose entonces un equilibrio isostático. Gana un poco de altura,
pero la pierde por hundimiento. Por eso, alrededor de 9 a 10 kilómetros se alcanza este punto crítico. En términos geológicos, entonces, por debajo de esa altura, la montaña puede crecer si hay levantamiento tectónico, pero por encima la propia presión destruye la rigidez de su base y el flujo plástico actúa como un tope gravitacional. Además, la temperatura a esas profundidades, 30 a 40 kilómetros, ya es tan alta que aproximadamente entre 800 a 1000 grados centígrados puede hacer que las rocas se comporten como una pasta viscosa, reforzando el límite anteriormente mencionado. En conclusión, la altura máxima teórica de nuestras montañas, calculada de acuerdo a diversas fórmulas, nos da un resultado de alrededor de 9 a 10 kilómetros, exactamente la altura del Everest o del Mauna Kea en Hawái. Y este ha sido un episodio más de Horizonte Sigma. Si te ha gustado o has aprendido algo nuevo, recuerda compartir.